Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, esta mañana para los latinoamericanos. Tengo el honor y el placer de introducirlos a doctor Gabriel Rosenstein del Hospital Soroka, que va a hablar de la experiencia que ha vivido su hospital con el impacto directo de un misil en el hospital y la evacuación de este centro médico. Yo soy Jaime Rofalowski, soy el coordinador nacional de gestión de desastres del Maguen David Adom, que es el SAME, el SAMU israelí, la Sociedad Nacional de Cruz Roja, y yo voy a presentar nuestra experiencia en el ámbito prehospitalario. Quiero reconocer la participación de los compañeros de la Embajada chilena en Tel Aviv en este webinar. Muy bienvenidos, compatriotas. Pero quiero empezar con el doctor Ashi Shalmon, el director de Relaciones Internacionales del Ministerio Israelí de Salud. Doctor Shalmon, please. El doctor Shalmon va a hablar en inglés y voy a hacer lo posible para traducirlo. Doctor Shalmon, por favor. Thank you, Chaim. I'm sorry that my Spanish is not good enough, but it's a great pleasure for me to speak to our colleagues from Latin America. I promise to improve my Spanish, but at the meanwhile, I'll speak English. My Es name un placer para mí saludar a los compañeros de Latinoamérica y me comprometo que hasta la próxima oportunidad voy a mejorar mi español. So our health system in general on a national level is very tuned up for emergencies, and we do prepare for many types of emergency. We have on our agenda more than 10 types of different emergency, both natural and man-made. Nuestro Sistema Nacional de Salud en sus diferentes escalones está muy enfocado en la preparación para las diferentes emergencias. En el marco nacional de preparación hay más de 10 escenarios de emergencia que el sistema se está preparando. Son de carácter natural o causa humana. In some types of emergencies, health facilities are usually intact. But in others, like war or earthquake, we are expecting also to experience severe damage also to critical health infrastructure. En algunos de los escenarios la infraestructura del sistema sanitario va a quedar intacta, pero en otros escenarios, como en un conflicto armado o en un terremoto, parte de nuestra preparación es para un gran daño a la infraestructura sanitaria. In the last 2 weeks, our health system had to deal with a significant event of massive damage to home front of our country, all over civilian facilities, including, of course, buildings, condominiums, but as well hospitals and clinics and universities. En las últimas 2 semanas, nuestro sistema sanitario tuvo que enfrentarse con un daño muy significante a las instalaciones civiles, a casas, ciudades, igualmente como a establecimientos sanitarios, clínicas y universidades. For example, the main hospital for the South, the only tertiary academic center for all of South Israel, serving more than 2 million people, was badly damaged from a direct hit of a missile. Por ejemplo, el único hospital de tercer nivel del sur de Israel que le presta servicios a más de 2 millones de personas sufrió un daño muy grave de un impacto directo de un misil. That was the first time in our history when we had to evacuate a treasury-sized hospital of 1,200 beds after this direct hit. First, of course, to evacuate a patient, to discharge non-critical and elective patient, and to find other hospitalization facilities for the rest, and still act as an emergency center for the south of Israel. Por primera vez en la historia del Estado de Israel, tuvimos que evacuar un hospital de 1.200 camas. Parte de los pacientes obviamente fueron dados de alta los que se podían.
Para los otros tuvimos que encontrar otras soluciones hospitalarias, camas de hospitalización y al mismo tiempo mantener los servicios de urgencia de este hospital, de este centro médico. Another big challenge was to evacuate unfortified centers, including hospitals and nursery homes, as well as other community-based clinics, and to find places for patients that must be hospitalized and evacuate them and find for them safe wards in other hospitals around the country. Otro gran desafío fue encontrarle soluciones a los pacientes que tienen que mantenerse hospitalizados en hospitales, en centros médicos o en centros geriátricos, pero tuvimos que encontrarles una solución en un subterráneo o en un refugio para mantener su seguridad. We believe that this type of disaster is it's not unique for a missile attack, but it's rather also a common scenario in a case of a massive earthquake. No es, la forma que entendemos este riesgo no es solamente en el caso de un conflicto armado y la amenaza de misiles, sino sería una realidad igualmente en caso de un terremoto muy grave. Another challenge was to bring back home more than 800 critical caregivers, doctors, nurses, and other health professionals, which were abroad in a time when there was a shutdown of all flight to the country. And indeed, the ministry operated 6 special flights to bring back from Europe more than 700 caregivers. Como saben, el espacio aéreo israelí se cerró, no había vuelos que entren o salgan del estado, del país, del país. Y nos encontramos con más de 800 profesionales de salud con profesiones críticas a la atención de los pacientes que tuvimos que organizar. El Ministerio de Salud organizó 7 vuelos que repatriaron a Israel más de 700 personas que eran críticas al sistema de atención. And the last challenge that I would like to mention was the fact that we had more than 15,000 people displaced from their homes due to rocket damage, meaning that we had to provide to this population medical care, but as well also mental support, many PTSD and anxiety event, as well as baby care, chronic treatment, and every other treatment that this population had needed when they were displaced far away from home. Más de 15.000 personas fueron desplazadas, dado al impacto de los diferentes misiles en las ciudades de Israel, y como Ministerio de Salud tuvimos que encontrar las soluciones para prestarle a estas personas la atención primaria, la atención a la enfermedad crónica, la atención pediátrica e igualmente como a las reacciones de estrés y de PTSD de estas personas. At this time, we are performing an extensive learning process in order to understand better what was working properly and what should be improved, and to improve our protocols in order to be even more uh, prepared for, God forbid, any future event. En este momento el Ministerio está en un proceso de aprendizaje, de evaluación de la respuesta para identificar las cosas que funcionaron bien, mejorar lo que sea necesario para estar mejor preparados para cualquier emergencia que pueda ocurrir en el futuro. So the Ministry of Health of Israel is welcoming an open dialogue with Latin America in order to share experience and learn together. And I think the solidarity of us, health professional, is extremely important on an international level. And I am open, we are open to any type of cooperation with any of each of your countries. Thank you very much. El Ministerio de Salud del Estado de Israel está abierto a la cooperación, la solidaridad
de los profesionales de salud es una característica muy importante y sería para nosotros un gusto y un placer compartir con ustedes y aprender de ustedes para mejorar nuestra preparación. Muchas gracias por su participación. Doctor Sherman, thank you very much. Muchas gracias. Tengo el agrado de presentarles al señor Adam Levin, el jefe adjunto de misión en la Embajada Israelí de Buenos Aires. Espero que lo dije en una forma correcta. Está perfecto. Hola a todos. Eh, Primero, yo creo que yo soy el único acá que no soy o médico o conectado de las profesiones de médicos. Disculpa, pero hice un error y se casé con una médica latina. Así y nos conocemos en sala de operaciones en el hospital más grande de Jerusalén, la Daza. Y después de esto, todo mi puesto de afuera, estoy tratando de hacer cosas y avanzar las cooperaciones médicos y los temas de profesionales médicos entre los países que trabajaba. Y acá en Argentina hacemos mucho cooperaciones entre las diferentes organizaciones médicas acá y con Israel en diferentes temas. Y uno de estos que soy muy orgulloso es el trabajo con Maguen David, con Jaime Rafalovsky y su equipo allá. Y es una cooperación muy importante para nosotros. Como que dije, profesor Sharmon antes, esta situación terrible, complicado que pasó Israel y pasó de Soroka más de todo, un hospital que tengo buenas memorias del pasado y es muy complicado, pero también después de situaciones complicadas puede entender mucho y mejorar las cosas que estamos haciendo para que creo que no va a ser la próxima vez, pero sí por el futuro puede ser más preparados. Así es la importancia para nosotros que embajada, nosotros que Maguen David, que Soroka, compartir la información y el conocimiento, las información nueva que tenemos. Y muchas gracias del doctor o profesor, no sé, Gabriel Rosenstein de Soroka, que está acá con nosotros para compartir de su experiencia. Y espero nosotros estamos regresando a Israel en poco tiempo. Vamos a regresar a Soroka y todo va con el tiempo va a ser mejor. El hospital va a ser nuevo y va a dar el mismo servicio que puede dar hasta ahora y posiblemente un poco más. Así, muchas gracias por todos ustedes que están participando hoy. Gracias. Gracias, Adam. Antes de dar la palabra al doctor Rosenstein, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla ahí. Si ven en la pantalla de Zoom, tienen una función que se llama Q&A. Por favor, pónganla ahí y voy a compartir mi pantalla. Doctor Rosenstein, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, Hola a loud and clear. todos. Sí. Hola a todos, gracias por estar aquí. Yo soy médico de Soroka, soy cardiólogo, soy el director de angiografías coronarias de urgencia. Cuando impactó el misil en el Soroka, yo venía camino al hospital. Y quiero contarles un poco de mi experiencia personal, de lo que encontré, lo que vi, y un poco de cómo se preparó el Soroka ante la amenaza. Quiero decirles que esta amenaza de los misiles iraníes es la primera vez que Israel tiene semejante peligro. Nosotros estamos acostumbrados a los misiles que venían de Gaza, que son misiles de corto alcance, mediano corto alcance, y teníamos una espectacular defensa con la cúpula de hierro. Pero la cúpula de hierro no es tan efectiva para misiles balísticos ni hipersónicos. Y cuando Israel empezó a ver el desastre que hacían estos misiles cuando lograban pasar las defensas, en la cual participaban otros sistemas antimisiles, como Varita Mágica o Flecha 1, 2, 3 y otros, cuando estos misiles impactaban en Israel hacían verdaderamente daño. Ante semejante peligro,
Y el Soroka no es un hospital que es un búnker, es un hospital civil, en una ciudad civil, donde tiene partes que están protegidas para misiles, pero no para misiles de este tipo. Cuando Israel vio lo que estaba pasando, determinó hacer cambios en el sistema. Por ejemplo, el Soroka, como dijo antes no me acuerdo el nombre del doctor del Ministerio de Salud, el Soroka es un hospital de derivación y es el único hospital del sur de Israel. Atiende a más de 1 millón de personas, tiene 1.200 camas, tenemos todas las facilidades y es un hospital muy grande. El que lo conoce sabe que es un hospital muy grande. Y un hospital muy grande tiene muchos edificios. Tiene un edificio de cirugía, edificio de medicina interna, edificio de chicos, y edificio de ginecología, y así varios. Eh, entonces la decisión fue, ¿puedes pasar el próximo checker? Otro más. La decisión fue los servicios que veíamos que eran más vulnerables, trasladarlos a lugares donde eran más seguros. Más seguros es el subsuelo, donde ahí hay sí refugios. Obviamente la cantidad y la capacidad que tiene el subsuelo no es la misma que tiene un edificio entero. Ahí tenemos una lista de servicios que fueron evacuados, que fueron trasladados, y como ustedes ven, esto no fue algo fue algo bastante planificado. Ven que en junio, el 13 de junio, 6 días antes del impacto, ya trasladamos a pacientes de servicios a áreas más seguras, y eso fue lo que evitó que el misil tenga como consecuencia muertos y heridos graves. Los pisos superiores de la mayoría de los edificios fueron evacuados y la mayoría de los pacientes que no podían manejarse por sí mismos, pacientes con silla de ruedas o ventilados o que necesitaban camillas, que no pueden caminar, fueron trasladados a su suelo, cuando los pacientes que sí podían llegar por sus propios medios a los refugios quedaron internados. También hay que decir que intentamos bajar la cantidad de internados, porque veíamos el peligro inminente. Podemos pasar al próximo, Sheikef. Y eso es todo que tiene que ver con el paso de pacientes. Como ustedes ven, pacientes ventilados, no fue muy fácil, pero logramos hacerlo. El próximo, por favor. El próximo, Sheikef. Ok. Eh, el próximo. Acá tendría que ser una película. Yo la película donde se ve el impacto. Ine, vamos a ver si lo vemos. Y ahora vamos a ver la onda expansiva. No se vio, pero ya se ve la columna de humo detrás del árbol. Este fue un impacto y esto es un médico que iba al trabajo. También hay que decir que los iraníes eh, tiraron misiles 15 minutos o media hora antes de que la mayoría de los médicos lleguen al hospital. Yo también venía en camino, a mí me tocó, yo vivo en Meitar, en medio del camino suena una alarma en los teléfonos, es un sistema que nació en los países que tienen tsunami, un peligro del tsunami, donde no importa donde uno esté anotado, donde uno tenga el servicio telefónico, llega al teléfono, alerta máxima, y me tocó manejando. La verdad que fue bastante difícil saber qué hacer. La, la indicación de defensa civil es bajar, parar el auto, bajar, alejarse del auto, acostarse panza para abajo y con los brazos taparse la cabeza. Pero cuando uno está manejando, eh, tiene miedo que se lo lleven por delante de atrás o llevar por delante a alguien por... Así que seguí manejando, entré a Beersheba, nos refugiamos debajo de un puente y ahí empezamos a escuchar las detonaciones, que no sabíamos si eran por misiles que fueron derribados o por un misil que impactó. Hubo uno muy, muy fuerte y ahí supimos que hubo impacto. Rápidamente por los teléfonos escuchamos que había hecho impacto en el Soroka, así que nos levantamos, agarramos el auto y llegamos al Soroka. Ahí nos encontramos
con una escena desoladora. ¿Puedes pasar el próximo, Shekev? Donde la mayoría de la mampostería había volado, y este es el edificio de cirugía. Donde ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla, ven que toda la parte superior fue destruida. No sabíamos en ese momento si había muertos, si había heridos, y no sabíamos en ese momento si el edificio tenía peligro de derrumbe. Eh, Intentamos comunicarnos con la gente con la cual trabajamos. A mí me tocó, yo soy, como dije, yo soy cardiólogo y intervencionista. Había una paciente con infarto agudo de miocardio y tuve que desoír todo lo que había alrededor y entrar a una parte que es no es un refugio, porque está protegida de misiles, y tuve que hacer una angiografía coronaria de urgencia por la paciente esta que estaba en peligro de vida. Cuando terminamos de hacer la operación, vamos a llamarlo así, había que trasladar a la paciente, pero era casi imposible porque todas las vías de escape estaban tapadas con mampostería, con vidrios. Así que tuvimos que limpiar un poco el camino y la paciente pudimos llevarla a, a Tipunin Brats, que es terapia intensiva, pero no nuestra, sino terapia intensiva respiratoria, porque era la única que podíamos llegar. Como ustedes ven ahí el fuego, ven la destrucción y del lado derecho ven el edificio de cirugía totalmente destruido. Toda la mampostería caída, vidrios destruidos, no solamente en el edificio, sino que todo alrededor, porque la onda expansiva fue terrible. La próxima, por favor. Sí. No sé si funciona. Ahí ven la onda expansiva y este no es en el edificio que impactó el misil. El misil dejó como saldo un montón de servicios que no pudimos hacer funcionar. Y el primer pensamiento, el primer objetivo era recuperar el servicio de cirugía y de trauma. ¿Por qué? Porque si había otro misil y iba a haber lo que se llama en hebreo Arán, es un evento con múltiples heridos y muertos, no iba a ver cómo atender a esta gente. Así que rápidamente nos organizamos, pudimos renovar y pudimos activar el servicio de cirugía de emergencia y de trauma, pudiendo recibir pacientes que por suerte no los hubo, que por suerte no los hubo. Ven el desastre. Estos son los servicios que funcionaba en el edificio que fue impactado. Rehabilitación, terapia intensiva de medicina interna, dermatología, oftalmología, medicina interna G, urología. No vale la pena que lea que te da la lista, pero un montón de servicios quedaron inactivados. Pero no solamente en este edificio, sino que los edificios lindantes, por la onda expansiva, también voló todo, todos los vidrios, todo. Este es el edificio de cirugía nuevo, que también muchos servicios quedaron inhabilitados. Y todo el edificio de medicina interna también. Así que rápidamente nos organizamos y pasamos servicios, por supuesto, con mucha menor cantidad de camas al subsuelo para poder seguir trabajando y atendiendo gente, porque a pesar del misil, la gente seguía teniendo sus infartos y sus problemas de apéndice y sus problemas distintos por los cuales el hospital, a los cuales el hospital trabaja para atenderlos y para mejorarles la calidad de vida y alargarles la vida. Esta es la entrada que era nueva del Ben Gurión, de la entrada de Ben Gurión, y estos son los servicios que quedaron totalmente destruidos. Sí, Jaime. Hoy el hospital está trabajando a un 30-40%. Generalmente la ocupación de camas es del 140-130%.
sea, mucho más de la capacidad máxima. Como yo dije, el Soroka ocupa y atiende todo el sur de Israel. Hoy en día estamos trabajando al 30-40% de la capacidad y por supuesto todos los días tratamos de mejorar y todos los días renovamos servicios. Ayer terminamos de renovar todo lo que es terapia intensiva cardiológica. Pudimos recuperar todas las camas y estamos trabajando a full. Nuestro problema es la internación después de las intervenciones. Muchos pacientes fueron trasladados al centro del país y estamos ahora haciendo una especie de, lo que se llama calcalá, estamos haciendo una especie de, de filtro sobre los pacientes. A qué pacientes sí internar y a qué pacientes pasarlos al centro del país. Ok. Jaime, estos son planes de renovación. Hola, ¿Sí? no sé si hay alguna pregunta a la cual les puedo contestar. Creo que hay algunas preguntas. Jenem, puedes hablar. Mientras tanto, No escucho. momento, estoy leyendo las preguntas. ¿A dónde derivaron los pacientes de servicios que quedaron no funcionantes? ¿Cómo respondieron los servicios de rescate? La verdad que todo funcionó muy bien. Como ustedes saben, en Israel tenemos bastante experiencia. Obviamente no teníamos la experiencia de destrucción de nuestro hospital, pero los servicios de Maguen David Adom nos ayudaron un montón con las ambulancias de pasar pacientes al centro del país que fueron distribuidos a todos, a la mayoría de los hospitales. Colel en Jerusalén, en Tel Aviv y también, si no me equivoco, también algunos pacientes llegaron a Haifa. Si puedo añadir a eso, lo que ocurrió es que el Ministerio de Salud a nivel nacional se hizo responsable de la derivación secundaria de los pacientes. Es decir, el Hospital Soroka identificó los pacientes que quería sacar. El ministerio tomó la decisión a dónde iban a llegar y nosotros desplegamos nuestros 5 buses de traslado masivo de pacientes y ambulancias y el helicóptero para apoyar ese traslado. Tengo que decir que es un operativo que con el Hospital Soroka y el Ministerio nos tomó más o menos, perdón, por favor, corrígeme, 18 horas. Del momento que se tomó la decisión hasta que se declaró que los 88 pacientes que iban a ser trasladados por ambulancia habían salido del Hospital Soroka, fueron 18 horas de un trabajo complicado además por la amenaza continua de otros misiles que podían caer en cualquier momento. No es que estábamos en un ámbito seguro y ese era un gran riesgo para los pacientes que estaban en Soroka, para el personal de Soroka. Y hay que recordar, y por favor no se olviden que el personal de Soroka está afectado a nivel personal, porque fuera del impacto en su casa Soroka, muchos de ellos sufrieron impacto en su casa privada, que fue afectada por otros misiles en ese día o otros días. Y eso que siguieron trabajando es algo muy admirable. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Rosenstein, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, y con fuerza seguimos adelante. Sí, siempre. Ahora yo voy a compartir mi presentación. Yo voy a hablar del manejo de escenas con gran destrucción. Voy a hablar un poco del operativo, las actividades y cuáles fueron nuestros desafíos
operativos. Solamente para darles una idea, somos el sistema prehospitalario nacional. Nosotros tenemos la función del reanimador, como se llama en Chile, o el paramédico, eh, paramédico profesional con 2 años de capacitación. No tenemos médicos en las ambulancias. Otra discusión, y lo voy a decir muy claro, la razón que no tenemos médicos en la ambulancia es que no hay suficientes médicos en el sistema de salud israelí para ponernos en la ambulancia. Muy, muy simple. Tenemos la respuesta a nivel comunitaria de voluntarios de primera respuesta, que es manejado por el Magen David Adom, y tenemos ambulancias básicas y avanzadas, un helicóptero. Manejamos más o menos 1.300 llamadas de ambulancia diariamente y somos además el Banco Nacional de Sangre. En total, en 12 días de conflicto, Magen David Adom en Israel atendió 1.347 víctimas, de ellas 28 personas fallecidas, 46 graves y más de 1.200 personas con heridas menores. Importante mencionar que fuera de estas víctimas atendimos más de 500 personas que fueron atendidas durante los ataques de misiles, pero no directamente heridos por misil, sino cayeron camino al refugio o sufrieron una emergencia médica. Lamentablemente una señora murió de un ataque al corazón corriendo al refugio y otras 5 personas sufrieron heridas de gravedad. Pueden ver acá la lista de los mayores incidentes que tuvimos. Este incidente acá en Galilea, un misil que impactó una comunidad árabe, matando a 4 mujeres. Y acá pueden ver el incidente de Soroka. Antes que todo, quiero hablar de la campaña que lanzamos para concientizar al público de qué hay que hacer para prepararse y cómo llamar a una ambulancia y cómo controlar una hemorragia y movilizar una fractura. Esto fue en todas las redes sociales, por WhatsApp, en hebreo, en árabe y en ruso, y estamos preparando los documentos en otros idiomas. Como bien saben, 18% de la población israelí son árabes. No todos ellos hablan muy bien el hebreo, por eso es sumamente importante tener este material en árabe y en ruso, que tenemos una inmigración bastante importante. Estas son las imágenes de la escena. Days 1 to 3. Operation Rising Light. At an impact site in central Israel, FDA teams confirmed the deaths of 4 people, 2 women and 2 children, and provided medical treatment to 99 casualties, including 4 in critical condition, 7 moderate, and the rest mild. From another impact site in central Israel, 29 casualties were evacuated, 2 fatalities, 2 moderate, and the rest mild. 3 women were killed by missile fire in the north. MDA teams treated on site 20 additional casualties in mild condition. From an impact site in Gush Dan, 30 casualties were evacuated. A 74-year-old woman was evacuated in critical condition, and her death was pronounced at the hospital. A seriously injured person in his 60s was also evacuated from the scene. At an impact site in Lobos, MDA treated 37 injured, including 2 in serious condition, 12 moderate, and the rest mild. At another impact site in Gush Dan, MDA evacuated 13 casualties, 2 in moderate condition, and the rest mild. An MDA intensive care ambulance was hit. 2 paramedics were lightly injured. MDA forces are deployed throughout the country in emergency standby. Take care of yourselves and your loved ones, and listen to Homefront Command instructions. And in any emergency, dial 101 for MDA. ¿Cuáles fueron nuestros desafíos operativos? Como dijo el doctor, estamos acostumbrados a los misiles que llegan de la Franja de Gaza. El misil que viene de la Franja de Gaza eh, vuela a una altitud menor y viene con 40 kilos de explosivos. El misil iraní es un misil balístico que llega con 400 kilos, 10 veces más, y tiene además la energía cinética de la caída de la atmósfera.
Por eso el daño que se vio es en una magnitud que no habíamos visto anteriormente. Si estábamos acostumbrados que el misil impactado en edificio, el misil de gas impactado en edificio, había daño a un departamento, a lo mejor dos departamentos, ahora nos encontramos con una calle entera que estaba impactada, un edificio que fue impactado más grave porque sufrió el impacto directo, pero la onda expansiva causó daño y víctimas en muchos edificios más atrás del edificio impactado y a sus lados. Eso creó una realidad donde pasó a ser necesario hacer un operativo con la defensa civil y bomberos de búsqueda y rescate en un perímetro muy, muy grande, que es, yo diría, 5 o 6 veces más grande del perímetro que estábamos acostumbrados. Al mismo tiempo, por el daño de la onda expansiva, nos encontramos con muchas personas, incluyendo víctimas heridas, que estaban en el cuarto seguro que gran parte de la población israelí tiene en su edificio y no podían abrir la puerta. O podían abrir la puerta, pero llegando a las escaleras del edificio no podían bajar la escalera por el daño a, en ese ámbito. Algo que yo creo que los compañeros chilenos y de otros países mexicanos de Latinoamérica que han visto terremotos, han visto exactamente esa imagen, pero para nosotros esa idea que hay una víctima herida en el cuarto piso que no puede bajar, y para nosotros es muy difícil, es un gran riesgo llegar al cuarto piso para atender a la persona, fue una realidad importante, obviamente, con muchas consideraciones de seguridad. Pueden ver el impacto al edificio y pueden entender que hay objetos que están cayendo de ese edificio todo el tiempo. Y uno siempre, cuando entra a este tipo de estructuras, se pregunta si la estructura va a colapsar durante el operativo o no, y tenemos que hacer una evaluación del riesgo inicial y continua en la oscuridad, nada de fácil. La onda expansiva causa otro tipo de heridas, muchas de ellas no son visibles y tengo que mencionar el impacto de la escala de vidrio, porque vidrios rompen por la onda expansiva y ahora tienes el paciente de noche, en la oscuridad, no hay electricidad y tienes que empezar a buscar esas heridas penetrantes por escalas de vidrio, un desafío en la atención. No habíamos visto con tantas víctimas en tal magnitud hasta el día de hoy. Hay inhalación de humo y inhalación de polvo. Un desafío para las víctimas, especialmente los que están en un cuarto cerrado e inhalan el humo de los incendios alrededor, pero también para el personal sanitario, que muchas veces dice, acá hay un poquito de humo, no es nada serio. Sí, el humo no es muy fuerte, pero cuando uno está inhalando humo 30, 40, 50 minutos, la inhalación de humo pasa a ser un riesgo de salud. Vimos víctimas con síndrome de aplastamiento porque sufrieron de objetos muy pesados sobre su cuerpo. Vimos la gran mayoría de las víctimas graves y los muertos son pacientes de edad. Al mismo tiempo, como pueden ver esa imagen, vimos pacientes muy jóvenes. Yo creo que el más joven tenía 6 días de edad. Nuevamente, viene acá lo que conocemos de nuestra vida diaria, que es la dificultad de hacer una evaluación del paciente mayor o el paciente muy joven, y en un ámbito que es sumamente más difícil, que no estamos acostumbrados. Nos encontramos atendiendo en 4 áreas de actividad. Una que es dentro del edificio impactado, donde el objetivo nuestro es no penetrar a ese edificio, dejarle la labor de rescate de la estructura damnificada a bomberos y a la defensa civil. No siempre fue posible porque en algunos casos se necesitaba atención de urgencia y nuestro personal son los profesionales. Así que basada en una decisión
del jefe del operativo sanitario del Magen David Adom en la escena, se entró y se atendió a esos pacientes con la idea que lo único que hacemos ahí es hacer un procedimiento rápido para salvarle la vida al paciente y sacarlo. El primer punto de impacto en la atención sanitaria fue inmediatamente a la salida de los edificios damnificados, donde se hizo el triaje y el control de la hemorragia, con un gran tema de seguridad, porque ahí hay escombros, hay objetos que vienen cayendo de los edificios y hay una gran cantidad de vidrios de los vehículos que explotaron y del edificio mismo que cayeron. El objetivo es sacar al paciente lo más rápido posible de este punto adjunto al edificio impactado a un punto de atención donde ya el personal sanitario hace una evaluación, cómo se debe hacer el paciente y la atención. Uno de los grandes temas o retos que tuvimos en este operativo es que en un edificio viven 100 personas, 150 personas. No todos ellos llegan a la atención al mismo tiempo, lo que requiere una gran cantidad de recursos que esté en stand-by, porque en una evaluación primaria es imposible entender cuántas víctimas de verdad tenemos dentro de ese edificio. El control del personal y el control del recurso para asegurarnos que no todos salen corriendo para atender al paciente que acaba de salir del edificio, tengo que decirlo, es un reto para los jefes. Tenemos una tendencia como profesionales de atención prehospitalaria de salir corriendo a atender. Hay que controlarlo. Obviamente el casco, el chaleco antibalas, que es parte de nuestro uniforme en situaciones de emergencia, es sumamente importante, y en estos ámbitos es obligatorio trabajar en pares y no solo. Una de las preguntas que uno siempre se pregunta en este tipo de escenas, cuando te vienen decenas de personas caminando, y una de las preguntas que te vas a preguntar es de dónde vienen esas personas, para entender cuáles son los edificios más impactados donde hay más víctimas heridas. El tema es que tenemos la persona afectada que se le destrozó la casa pero está bien. Tenemos al herido obvio porque está sangrando, porque tiene alguna herida, y tenemos al herido por la onda expansiva, que puede ser lo que nosotros llamamos el paciente intacto, el paciente que no vemos ninguna herida, pero sufre de una herida grave y hay que hacerle una evaluación. Y uno siempre está pensando en eso, tratando de identificarlos para asegurarnos que no nos salga ningún paciente con un daño pulmonar por onda expansiva caminando y se nos muere una hora. El tema de la búsqueda y rescate en el parámetro vertical y horizontal, ya lo mencioné. Las víctimas graves de escalas a distancia, algo que aprendimos, que no todas que vamos a ver víctimas con heridas graves que no vienen del epicentro, sino estaban 2, 3 edificios más al lado. Lamentablemente, su mala suerte, explotó un vidrio y le causó una herida de gravedad. Las rutas se bloquean. Las rutas se bloquean porque vehículos se incendian, caen pedazos del edificio, lo que requiere que tengamos que llevar nuestros pacientes en una camilla, distancias que normalmente no lo haríamos. El altoparlante, el famoso megáfono de hace 30 años atrás, yo creo que es la herramienta más importante para manejar este tipo de escenas. Si puedo hacer una recomendación, sería asegúrense que los jefes tienen megáfonos. Lo último es que por lo menos nuestro personal sanitario no está capacitado en el operativo sanitario en el ámbito de búsqueda y rescate, lo que los norteamericanos llaman el USAR. Y es algo que estamos pensando cómo lo vamos a mejorar. Sí, es un escenario que no es habitual, pero especialmente en temas de la seguridad personal, la seguridad del equipo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, tenemos acá un desafío importante que tenemos que mejorar
la preparación de nuestro personal. Yo creo que una de nuestras lecciones aprendidas es que tenemos que poner solamente una persona como responsable de notificar, certificar la muerte de las personas. Tuvimos incidentes donde el mismo cadáver fue pronunciado 2 veces y lamentablemente contaron 2 personas muertas cuando había de verdad una. De la misma manera, tuvimos un incidente donde se nos olvidó uno de las personas que estaban sin vida, que no se certificó la muerte a tiempo. Por eso se tomó la decisión que vamos a poner solamente un paramédico como responsable de certificar la muerte, así que nos aseguramos que él nos dice, yo certifiqué 4, yo certifiqué 3, y esa es la cifra. Lamentablemente, la condición de los cadáveres es tal que en muchos casos tuvimos una discusión muy dura con policía, que son los responsables, eh, si hay un cadáver o no, porque se encontró una masa corporal en algún sitio y sí o no depende del cadáver que encontramos. Bastante morbídico, pero es un tema porque al final hay que notificar si tenemos 4 cadáveres o sí. Y lo último que es nuestro vicio, como llamarlo. Tenemos la tendencia de atender y de no escribir, y el paciente en este tipo de incidentes pasa de una mano a otra y no tenemos una documentación, así que no tenemos un buen seguimiento en terreno de qué hicimos con el paciente. Antes de darles la oportunidad de preguntar, quiero recordar que hay 50 rehenes que hace 630 días son rehenes en Gaza. Muchas gracias por la atención y me voy al Q&A. Perdón. Ya. El que quiera puede hacer la pregunta. Voy a, Dr. Shalmon, no, si están en la conversación, there is a question about mental health in Soroka Hospital, if you would like to answer that. El tema de las presentaciones vamos a habilitarlas por las embajadas israelíes en Latinoamérica, así que les voy a pedir que se pongan en contacto con ellas. Tema de comunicaciones. Comunicaciones funcionaron, depende del sitio. Tuvimos sitios donde el sistema telefónico fue superado y por la gran cantidad de usuarios no fue posible comunicarse. En otros sitios funcionó, pero nosotros tenemos por esa razón 3 sistemas de comunicaciones. Tenemos radios, tenemos celulares y tenemos, puedo decirlo bien, este aparato es una red interna del Magen David Adom. La redundancia de los sistemas de radio, de comunicación, es sumamente importante. Quiero decir algo sobre el espíritu del personal, que es algo que se vio dentro del Magen David Adom, en el Hospital Soroka como en otros hospitales. Hablamos de personas, de familias, que en muchos casos fueron impactados. El día antes del impacto en Soroka, uno de nuestros voluntarios en la ciudad de Haifa, su casa fue afectada por una onda expansiva. Y dice, estábamos en cuarto seguro, sentimos que la casa se movió, tembló,
Salgo afuera, veo que mi casa sufrió daño, un daño bastante importante. Veo que mi familia está bien y al mismo tiempo recibo la información que 2 cuadras al lado mío hay un herido grave. Entonces tomé mi maletín de intervención, me despedí de mi familia y salí. Y se encontró con un chico de 16 años con una herida penetrante de vidrio, que lo estaba atendiendo otra compañera que venía saliendo de turno y se pusieron a atender. Y yo creo que lo que nos lleva adelante a todos nosotros, personal sanitario como sanitarios, en los hospitales, en la atención primaria, obviamente en la atención prehospitalaria, es sabiendo que hay una comunidad que depende de nosotros, que el ciudadano común sabe que si pasa algo, nosotros vamos a estar ahí como sistema para atenderlo y para salvarle la vida. Tenemos nuestros momentos difíciles, sí. Hablamos con los compañeros. Nosotros tenemos en todo el sistema, hospitales y la prehospitalaria, lo que nosotros llamamos un apoyo de pares, porque la realidad israelí es que personal sanitario, médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos de medicina de urgencia, no les gusta hablar con un psicólogo, pero sí les gusta hablar y compartir y discutir y hablarlo y rehablarlo y retomarlo y seguir hablándolo con los compañeros. Así que basada en esa idea que nos gusta compartir entre nosotros, tenemos nuestros profesionales entrenados para apoyarnos unos a otros, obviamente con los psicólogos si fuera necesario. En el Magen David Adom no damos sangre. Los helicópteros, nuestros 2 helicópteros tienen sangre, son los únicos, por los tiempos de traslado muy cortos a los hospitales. En la mayoría de los casos, el paciente israelí va a llegar dentro de 15 minutos al hospital, así que no es necesario tener sangre en la ambulancia. Tenemos un sistema computarizado muy sofisticado. En otra oportunidad, con gusto se los enseño, que nos ayuda en el manejo de este tipo de incidentes y en estos casos ha demostrado su valor, especialmente porque nos deja agrupar las llamadas por geolocalización y así no están mandando una ambulancia por domicilio como lo haríamos en un incidente habitual, sino decirle al jefe en el terreno, mira, estamos recibiendo llamadas de víctimas en edificio 4, 7 y 9. Encárgate que alguien llegue a esos edificios y haga una búsqueda en todo el edificio porque tenemos llamadas de víctimas. Cuando los verificaron que ya no hay más víctimas ahí, vamos a cerrar a esas llamadas. Ese es algo que nos funcionó muy bien. Si me preguntan cuál va a ser el desafío es un apagón. Los compañeros de España lo vivieron. ¿Qué va a pasar después de 8 horas, 10 horas sin electricidad cuando el público no tenga la capacidad de llamar a la ambulancia? Si miro al futuro y las amenazas futuras que todos nosotros tenemos, es por cualquier razón, natural, humana, un apagón de muchas horas, las personas se quedan sin batería en el celular, la mayoría de las personas ya no tienen un teléfono de línea en casa y ahí la pregunta es cómo manejamos, cómo recibimos las llamadas del público. Yo creo que ese es un tema que todos nosotros en el futuro vamos a tener que manejar. Israel tiene un sistema de comando de incidentes, no es el norteamericano, porque la razón más importante es que en el sistema israelí hay solamente un jefe del operativo y es la policía, independientemente de la naturaleza del incidente. No tenemos ese sistema que, dependiente el tipo de la emergencia, el jefe del incidente cambia,
sino está el jefe de policía, el oficial más jerárquico de policía en la escena, que es el responsable. Él es el coordinador de todos los esfuerzos de rescate y atención al público. Y está lo más importante es el mando conjunto. Nosotros lo llamamos el mando conjunto del capó del vehículo, porque quiere decir que vamos a encontrar el primer vehículo disponible, vamos a poner un papel, vamos a dibujar la escena y vamos a empezar a coordinar entre nosotros. Compañeras, compañeros, cualquier otra pregunta, duda que quieran hacer. Si no hay nada más, quiero agradecerles tu participación tan importante esta tarde. Para nosotros, para ustedes, buenos días. Desearles un fin de semana agradable, tranquilo, y le rogamos a Dios que la paz aparezca pronto en nuestra región. Muchísimas gracias.